Buen día chicos, te saluda Aníbal García. Hoy día vamos a ver dos preguntas que han venido en exámenes de admisión de tu futura casa de estudio de San Marcos. La primera vino en el año 2020, una tablita en la cual pedía comparar los bienes duraderos y los bienes no duraderos. Para eso vamos a utilizar la información que sostiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Banco Central de Reserva para poder hacer una diferencia clara entre lo que es un bien duradero y un bien no duradero. Nos dan esta tablita. Y la pregunta dice lo siguiente. Observe el siguiente cuadro estadístico respecto del consumo de un hogar representativo de Lima Metropolitana. Ponderación de los grandes grupos de consumo de un hogar representativo en el año 1994 y el 2015, ¿verdad? Nos da esta tabla que la fuente la da el Instituto Nacional de Estadística e Informática y abajo dice, ¿no? Los grandes grupos de consumo pueden ser agrupados de la siguiente clasificación. Bienes duraderos, BD, y bienes no duraderos, ¿no? Además, pone la S de servicios, dice. Además, al contar con el siguiente registro de tiempo, resulta factible conocer si crecieron. Si crecieron, pues nos va a indicar que la flechita está apuntando hacia arriba, ¿no? Si decrecieron, la flechita indicará hacia abajo. O si se mantuvieron constantes, indicará la flechita de manera horizontal, ¿sí? A partir del cuadro estadístico se puede afirmar que entre esos 2 años los bienes duraderos y no duraderos registraron la siguiente variación. Nos habla específicamente de los bienes duraderos y no duraderos. No nos pide qué pasa con los servicios. Identifiquemos entonces acá lo que nos está preguntando. De todo este grupo, reconocemos que los alimentos y las bebidas obviamente son bienes, pero estos alimentos y bebidas son llamados los bienes no duraderos. Vamos a poner acá bienes no duraderos, ya que su tiempo de vida es mucho menor a 1 año, mucho menor, es bastante efímero, ¿no? Específicamente con ellos, obviamente nos van a durar solo un uso, ¿verdad? ¿Qué está pasando con estos alimentos y bebidas? Vemos que hay una reducción, ¿verdad? De 58.1 a 37.8. O sea, el consumo de bienes no duraderos se ha reducido. Otros bienes está aquí, en vestido y calzado. El Instituto Nacional de Estadística e Informática al vestido y al calzado lo considera también como bienes no duraderos, ¿no? Ya que su tiempo de vigencia es menor a 1 año. Usted mismo puede buscar en el internet registro de la importación, mire, ve, importación de bienes no duraderos y le va a salir calzado y vestido. Entonces por acá ponemos los bienes no duraderos. ¿Qué está pasando con el consumo de estos bienes no duraderos? De 6.5 pasó a 5.4. O sea que acá vemos que también se ha reducido. ¿Está bien? Alquiler de vivienda, eso no es un bien, ¿verdad? El alquiler. Pero sí los muebles y enseres. Los muebles y enseres sí son bienes. Pero estos bienes no duran varios años. Por lo tanto, el INEI lo clasifica como bienes duraderos. ¿Qué está pasando con el consumo de estos bienes duraderos? Se está incrementando, ¿verdad? Ponemos por acá, flechita hacia arriba, haciendo referencia a que hay un incremento. El resto de los componentes son servicios y no nos está pidiendo qué pasa con los servicios. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta? Hay un incremento de los bienes
duraderos y hay una reducción de los bienes no duraderos. Entonces, vamos por acá. Incremento de los bienes duraderos y reducción de los bienes no duraderos. Entonces, la respuesta es la alternativa C. Cabe indicar que la confusión que existió acá es que los chicos comenzaron a decir, profesor, un bien no duradero serían los bienes fungibles, aquellos bienes que se extinguen al primer uso. Es ahí donde se generó la confusión en varios estudiantes, ¿verdad? Para responder esta pregunta, tenemos que recurrir a la clasificación que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? ¿A qué le llama? A los bienes duraderos que duran varios años y los no duraderos, los que duran obviamente menos de un año. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora vamos a ir a la pregunta número 2. Bien chicos, para esta pregunta 2, esta fue examen de admisión en San Marcos año 2021. Una muy bonita pregunta en la cual te muestra unos gráficos. Es muy importante que tú observes que siempre en un gráfico el eje de las abscisas me muestra a la variable independiente y el eje de las ordenadas la variable dependiente. En el caso de estas 4 gráficas, ¿no? Me está mostrando el consumo de un bien al cual se le llama X, un bien cualquiera, y en el eje de las ordenadas, que lo ha representado en este caso con SX, ese X vendría a ser la utilidad marginal. ¿Qué cosa es la utilidad marginal? La utilidad marginal es la utilidad adicional, es decir, el incremento de la utilidad total cada vez que incrementamos el consumo del bien en una unidad, ¿cierto? Entonces, incremento el consumo de un bien en una unidad en cuanto me incrementa la utilidad. A eso se le llama la utilidad marginal. ¿Está bien? Vamos a leer la pregunta. La pregunta nos dice, la ley de saturabilidad de las necesidades plantea lo siguiente. Eso es bastante conocido, ¿verdad? Ley de Gosen, ¿te acuerdas? ¿Qué decía la ley de Gosen? El deseo decrece, ¿no es cierto? El deseo decrece a medida que satisfago mi necesidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué mi deseo decrece a medida que satisfago la necesidad? Porque en la medida que nosotros, los seres humanos, vamos satisfaciendo nuestras necesidades, nosotros nos estamos saturando. Y al estarnos saturando, las utilidades marginales, es decir, las utilidades adicionales, cada vez son menores. Cada vez son menores. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Qué dice acá? Una necesidad disminuye en intensidad a medida que se satisface con unidades adicionales de un bien específico hasta llegar a un punto en el que existe la saciedad. Lo anterior se puede representar ubicando en el eje de las abscisas a X, que representa las unidades del bien que estoy analizando. Es decir, X va a representar el bien que estoy consumiendo. Y en el eje de las ordenadas, que es el eje vertical, está SX, que entre paréntesis dice satisfacción que se obtiene al utilizar una unidad adicional del bien. O sea que nos está diciendo que SX es la utilidad marginal, la utilidad adicional. ¿Qué nos pregunta? Nos dice, indique cuál o cuáles de las gráficas representan el planteamiento lógico del párrafo anterior. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a poner acá al bien X, ¿no? Y vamos a decir, si me consumo una unidad de un bien cualquiera, por ejemplo un pancito, puede ser un pancito, me va a generar una utilidad, digamos, tanto como 10, ¿no? 10 útiles, digamos, ¿no? Tomemos al útil como una unidad de medida de la utilidad.
Si nos consumimos 2 pancitos, los 2 pancitos nos generan 18 útiles. Un pan más, 3 pancitos, y nos genera 24 útiles. Un pan más y nos genera los 4 juntos 28 útiles. Un quinto pan y nos genera los 5 30 de utilidad. O sea que en la medida que consumimos más, la utilidad total aumenta. Pero la pregunta no es sobre la utilidad total. La pregunta es sobre la utilidad marginal, que es el SX. Entonces, pongamos acá a la utilidad marginal. La utilidad marginal es el incremento de la utilidad total al incrementar el bien consumido en una unidad. Vamos a verlo. Mira, ve. Incremento de la utilidad total, 8, ¿verdad? Producto del incremento del consumo del bien en una unidad. Incremento de la utilidad total, mire, de 18 a 24 subió en 6, ¿verdad? Al incrementar el consumo del bien en una unidad. Incremento de la utilidad total al incrementar el consumo del bien en una unidad. Incremento de la utilidad total al incrementar el consumo del bien en una unidad. Entonces ya prácticamente hemos acabado. ¿Cómo son las utilidades marginales? ¿Crecientes o decrecientes? Si usted me responde que es creciente, tendría que indicar que esto está subiendo. Y eso no está pasando. Estas utilidades marginales son decrecientes, está bajando, ya que nosotros nos estamos saturando. Entonces, si las utilidades marginales son decrecientes, nosotros tenemos que buscar una gráfica que indique eso. Una gráfica decreciente es una gráfica que apunta hacia abajo. Mírame, la primera, creciente, descartada. La segunda, también es creciente, descartada. La tercera es una línea constante, descartada. Pero la cuarta sí me indica que es decreciente. Así que la acabo de hallar. La respuesta sería que es solo la gráfica 4. O sea que la respuesta sería la alternativa K. ¿Estamos bien? Bien, chicos. Dale su like y comparte el video. Te lo agradecería. Nos vemos, chicos, en una próxima oportunidad.